Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por este día que podemos estar aquí. Te pedimos, Padre, que uses tu palabra para transformarnos. Esa es nuestra petición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, si vieron el nombre del mensaje y pensaron, yo también pensé lo mismo cuando me vino la idea, cuando Dios me dio la idea y dije, eso no suena como algo de que da poder, el gran poder de sufrir bien, de sufrir para la gloria de Dios. Pero tiene relevancia en nuestra vida por la sencilla razón que todos experimentamos eso, todos sufrimos, todos tenemos sufrimiento en nuestra vida. Podría ser sufrimiento por Cristo o sufrimiento en general, sufrimos a veces económicamente. El sufrimiento viene porque no tenemos o por pérdida, nos hace falta, no tenemos suficiente. Tenemos sufrimiento relacional. Personas que queremos se van, nos defraudan, nos lastiman. Sufrimiento en el trabajo, sufrimiento por no tener trabajo. O por la gente en el trabajo, porque el trabajo en sí es difícil. Sufrimos a veces por nuestro cuerpo, muchas veces por nuestro cuerpo, a veces porque no es como quisiéramos que fuera, o por dolores actuales o enfermedad, por quebranto. Sufrimos por, en lo espiritual también, nos persiguen. A veces sentimos lejos de Dios, vienen pruebas, tenemos tentaciones. Tenemos sufrimiento en la vida. ¿Cuáles son algunos, ha sido algunos de los tuyos, tus sufrimientos últimamente? Las cosas que te han hecho sufrir, las personas, las circunstancias que te han hecho sufrir en tu vida. Lo que todos tenemos en común, aunque todos tengamos diferentes sufrimientos, que no nos gustan. No nos gusta sufrir. Nos quejamos, ¿van? Todo el mundo sabe cuando yo estoy sufriendo, no quejamos, evitamos sufrir a todo costo y pensamos que podemos tener la vida un poco más fácil por hacer algo diferente, lo hacemos diferente porque evitamos sufrir, nos agonizamos cuando estamos en medio de la prueba, sentimos que nunca va a terminar, pasamos miserables. ¿Cómo reaccionas tú? Todos reaccionamos diferente. ¿Cómo reaccionas tú a las pruebas, las dificultades de la vida, los sufrimientos? Dios nos dice cómo hacer exactamente lo que es el título del mensaje, cómo sufrir bien. Él nos enseña cómo sufrir bien para su gloria, para nuestro gozo. Sí, esa palabra, gozo en el sufrimiento. Podemos sufrir de tal forma que en medio del sufrimiento experimentamos gozo, no cuando se nos pase el sufrimiento o no por pensar en cómo será cuando se nos acabe el sufrimiento, en medio del sufrimiento. Mira, vamos a ver varios textos para el resto de nuestro tiempo que nos dicen, que nos van a enseñar cómo sufrir bien. En cada uno veremos cómo sufrir bien y el gran poder que viene por sufrir bien. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados, ser hechos justos delante de Dios por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Va a hablar de sufrimiento, pero antes Él pone la base. Nuestro sufrir está enraizado en nuestra salvación. Tiene como base, ocurre en el contexto de que somos los hijos de Dios. No importa que nos pasa. Y dice, no solo eso, verso 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira la cadena, la paciencia, carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo debemos sufrir? Primera palabra ahí es por gloriarnos. En medio del sufrimiento dice, nos gloriamos. Es decir, qué afortunado, qué bendecido, no puedo creer. ¡Qué momento de gloria! ¿Quién reacciona hacia sufrimiento? Por naturaleza, yo no reacciono así, pero Él dice que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Por lo que hacen, dice, sabiendo
Por lo que hacen, Dios usa las imperfecciones, iba a decir, no, las pruebas, el sufrimiento, para perfeccionarnos, para hacernos llegar a ser como Jesús. Ese es el gran poder que tiene es sufrir y es sufrir bien. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más. Y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Por pasar por sufrimiento, nosotros llegamos a estar más y más como Cristo, de una forma más fuerte y más grande, que llegamos a ser como Jesús cuando estamos cómodos. Si hoy estás cómodo y no estás sufriendo y todo va bien en ese momento, eso no nos ayuda a llegar a ser como Cristo, como cuando pasamos por ese tiempo interminable de la prueba, del sufrimiento, porque esa es una prueba de que de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, y eso produce paciencia, nos hace esperar, y después eso desarrolla nuestro carácter y nos da esperanza. Dios nos forma por medio de pasar no por terminar por pasar por el sufrimiento. Y en medio de todo, mire el verso 5 otra vez. En medio de todo, estamos conectados con nuestro Salvador. Y con su amor en nuestro corazón, tenemos su Espíritu Santo en nosotros por mientras que sufrimos. Ahora saltamos a Santiago 1. Verso 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cómo debemos sufrir? Primero, gloriarnos. Qué momento de gloria, qué bueno que me está pasando eso. Y ahora dice con gozo, tengan por sumo gozo, no que ya va a acabar la prueba, no lo que Dios tiene después de la prueba, no. Que estás pasando por la prueba. Y ahora, por naturaleza, esa es la emoción opuesta a lo que por la naturaleza sentimos. Cuando pasamos por la prueba, ¿qué sentimos? Sentimos agobiados, sentimos mal, sentimos bajos, sentimos estresados y preocupados y enojados y tristes y todas las emociones que sentimos, menos gozo. Y él dice sumo gozo, tu gozo más grande en ese mes debe ser esos 2 días que fueron increíblemente difíciles. Tu gozo más grande en ese mes debe ser esa semana que te experimentaste una pérdida, que fue triste, que fue difícil. Sumo gozo. ¿Y por qué? Sabiendo otra vez, muy parecido a lo que leímos en Romanos, es por lo que hacen en nosotros, el gran poder de sufrir bien. La razón que podemos gloriarnos en la prueba y tener sumo gozo es por lo que hacen. Hay un camino, mira otra vez ahí en Santiago lo que dice, la prueba de la fe, o sea que tenemos que decidir en cada momento de sufrimiento cuánto confío en Dios. Es la prueba de fe y eso produce paciencia. ¿Por qué? Porque la prueba de sufrimiento no se acaba de un momento para otro. Casi siempre dura, es un proceso. Usamos palabras como esa etapa, ese proceso, ese algo largo, extendido, nos cuesta superarla. Eso produce paciencia y después la paciencia produce el resultado perfecto que es, que seamos completos y perfectos. O sea, que nuestro carácter sea formado. En la espera, Dios nos transforma. En el camino nos da paz, nos hace conocerlo mejor, nos hace ser más fuertes, nos hace confiar más en Él. Por eso oramos más cuando estamos sufriendo. Nos acercamos más a Dios en medio del sufrimiento y Él usa eso
para formarnos. Por eso podemos estar felices, con gozo. Tal vez no felices, tal vez tristes, pero con gozo. ¿Alguna vez has sentido eso? Gozo y a la vez tristeza. En el mismo momento gozo, porque yo sé que esa tristeza y esa cosa que me está pasando me va a llevar a algo mejor. Yo voy a ser diferente a salir de eso. Saltamos a otro. En Mateo 5, Jesús dijo, él habló de una prueba, una clase de prueba específica. En Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. La prueba específica es ¿cuál? Es la persecución, el rechazo por ser hijo de Dios o hija de Dios. ¿Has experimentado eso? Imagino que todos podríamos contar nuestras historias. Verso 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Cómo debemos sufrir? Santiago dijo gozo. Jesús lo aumenta, dice regocíjense y alégrense, gozo y alegría, con felicidad, porque eso nos pone, ser perseguido por Cristo, nos pone en la compañía de todos los que han sufrido por Cristo antes, incluso con el mismo Jesús, con el apóstol Pablo, con todos los apóstoles que murieron, con todos los que fueron perseguidos por Cristo, los profetas de antes y nosotros con ellos. Podemos tener gozo y alegría en esos momentos. ¿Por qué? Porque sabemos que a pesar de esa persona me ha rechazado y yo siento mal y no me gusta eso, tenemos un gran galardón en los cielos. No importa qué nos dicen o hacen hoy, tenemos el tesoro del universo. Somos hijos de Dios. Y uno más, Romanos 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de ese tiempo presente, entonces pausa, todo lo que va a decir es de todos los sufrimientos de ese tiempo. Jesús acaba de hablar de persecución, y podríamos decir muchos de los sufrimientos de nuestra vida no caen bajo la categoría de persecución. Pero eso aplica a todos. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Recuerde eso para el final, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué está diciendo allí? Que toda la creación está sufriendo, igual que nosotros, toda la creación está quebrado. Toda la creación está esperando ansiosamente que los hijos de Dios sean revelados en gloria y que Dios redima y restaura la creación. Pues sabemos que la recreación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la premisa del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción de hijo, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos, igual que la creación, que eso no es la realidad por la cual nos hizo Dios. Nos hizo para algo más grande. Esa realidad con el sufrimiento y dolor y la muerte, eso no es la realidad que Dios quería originalmente para su creación. Y sentimos eso, aún siendo hijos de Dios, que todavía hay más. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sufrimos bien? Por tener la perspectiva de Dios. Saber que el sufrimiento en mi vida hoy es parte del sufrimiento global
de toda la historia de Dios, de todo el mundo, de todas las personas que están pasando por dificultades, de la creación misma que ha experimentado dolores de parto, que no es lo que debe de ser como resultado de la rebeldía contra Dios. Y eso pasará. Habrá un día en que nosotros seremos revelados como los hijos de Dios en gloria. Mire el verso 18 otra vez. Considero que los sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que viene algo más grande y los sufrimientos de nuestra vida hoy son mucho más pequeños que ese que viene en camino. Entonces, ¿cómo sufrimos bien? Tenemos la perspectiva de Dios, que nuestro sufrimiento es parte de esa gran historia y pasará, y habrá algún día cuando nosotros estaremos en gloria con Dios. Y por mientras, mira la última parte del verso 26 y 27. El Espíritu Santo nos acompaña, conecta nuestro espíritu con Dios y Él habla a Dios por nosotros. Imagínalo. El Espíritu Santo habla a Dios por nosotros. Y Él dice lo que nosotros quisiéramos decir y no sabemos cómo pedir cuando estamos sufriendo. Sufrir bien tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque transforma nuestra experiencia con el sufrimiento. No buscamos sufrir, tampoco lo evitamos a todo costo. Los cristianos no evitan a todo costo sufrir. Sabemos que sufrir es parte de nuestra historia y podemos gozarnos en el sufrimiento. Podemos saber que viene algo más grande y mejor y que Dios nos está perfeccionando en el camino. Vivimos con la esperanza de lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en nosotros por medio de ese sufrimiento. Cada vez que sufrimos, Dios está obrando en mí. Y cuando sufrimos así, cuando sufrimos bien, con gozo, hasta con alegría, cuando nos gloriamos en el sufrimiento, Dios recibe gloria. Cuando sus hijos no se quejan y están felices en los peores momentos, mira Filipenses 2:14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Cuando pasamos por pruebas, sin quejarnos, con gozo, se ve que Dios es nuestro tesoro y que somos sus hijos. Somos diferentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? No tenemos que buscar sufrir. El sufrir nos va a encontrar naturalmente. Lo que tenemos que hacer es eso. Si de verdad creemos que Dios es nuestro tesoro y que Dios obra en nosotros cuando sufrimos, debemos recordar que hay gran poder en sufrir bien. Eso nos transforma en la imagen de Jesús, nos conecta con el galardón que tenemos, nos conecta con la historia de Dios y Dios es glorificado en nosotros. Entonces deberíamos reaccionar de esa forma. En términos muy prácticos, debemos reaccionar con gozo y con paz y sin quejarnos, alabar hasta cantar cuando estamos mal, perseverar, pensar en los demás y ser generosos cuando a nosotros no nos va bien. Una pregunta, piensa en las pruebas que hoy te enfrentan. ¿Cómo puedes sufrir mejor para la gloria de Dios? Piensa en cómo estás reaccionando, cómo normalmente reaccionas a tus pruebas. ¿Cómo puedes sufrir mejor para la gloria de Dios? Y terminamos como siempre por alzar la vista, mirar a Jesús, nuestro modelo. Él sufrió, aún más que nosotros sufriremos. Y por su sufrir, nosotros podemos llegar a ser los hijos amados y perdonados de Dios. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y el último verso del texto que primero leímos, el verso que no leímos al final, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Romanos 5:6. Él sufrió para que nosotros tuviéramos vida. Y recuerdan, esa es la esencia
del mensaje del Evangelio, lo que nosotros llevamos al mundo, lo que en esta semana Dios querrá que nosotros compartamos con otra persona, que Cristo sufrió en tu lugar para que tú pudieras tener vida. Ese es nuestro mensaje, que la tengamos claro para que nosotros podamos ser las personas en el camino de otros que los inviten a arrepentirse, bautizarse, entregarse a Cristo, recibir lo que Él compró con su sufrimiento. Y ahora nosotros, que ya estamos en Jesús, tomamos un momento, tomar pan y jugo, adorar y agradecer a nuestro Salvador por su sufrimiento. Dios Padre, gracias por Jesús, por el ejemplo que nos dejó de cómo sufrir bien para tu gloria. Y gracias Dios por lo que Él nos compró en la cruz con su sufrimiento. Ayúdanos a imitarlo, a sufrir bien. Que tú seas glorificado en nuestra vida. En tu nombre oramos. Amén.